Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Debemos de saber que durante el tiempo en el cual nuestro amado Señor Jesús estuvo transitorio por este mundo pasajero terreno, Él derramó sangre preciosa, precio de sangre, sangre de cordero perfecto, amado hermano, el cual fue derramada, esa sangre fue derramada para remisión de pecados y nos ha dado extraordinarios beneficios a través de la misma. Hebreos 9:19 dice: porque cuando Moisés hubo proclamado cada mandamiento de la ley a todo el pueblo, dice, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, roció al libro mismo, así como a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que ha ordenado Dios respecto de vosotros. Asimismo al tabernáculo y a todos los utensilios del culto los roció de la misma manera con la sangre. Y según la ley, esta era la parte que necesitábamos dejar clara y sentada, según la ley casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Entonces la parte primaria, amado hermano, entender que la sangre del cordero tiene un poder, hermano, valga la redundancia, un poder poderoso. Yo sé que eso es un pleonasmo, ¿verdad? Pero tiene un poder increíble la sangre del cordero. Hoy la palabra profética decía que era un tiempo de libertad y de liberación. Y definitivamente cuando nosotros logramos entender que durante el tiempo en el cual el Señor Jesús estuvo acá en este mundo terreno, realizó 7 derramamientos en 7 oportunidades diferentes, de 7 lugares diferentes de su cuerpo, a fin de ayudarnos a nosotros a ser ministrados y ser limpios y de alguna manera, amado hermano, ser liberados de algunos aspectos de esclavitud que pues de alguna otra forma el Señor tenía claramente identificado que el pueblo, la iglesia, la novia habría de necesitar para ser salva y para ser libre. La Biblia indica en el libro de Hebreos, como bien lo habíamos dicho recapitulando, que si no hay un derramamiento de sangre, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión, no hay perdón, no hay liberación de absolutamente ningún pecado. La diferencia entre el rociamiento de la sangre en el Antiguo Testamento y posteriormente en la dispensación del Cordero de Dios es que la sangre en el Antiguo Testamento servía para cubrir el pecado. La Biblia declara que cuando el Cristo de la gloria derramó su sangre carmesí, su sangre preciosa, a través de la sangre ahora somos limpios, ya hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces la diferencia entre la sangre de los machos cabríos, de los corderos antiguotestamentarios, amado hermano, con respecto a la sangre preciosa del Cordero perfecto de Dios, que dice la Biblia quita todo el pecado del mundo, es que la sangre del cordero lava. La sangre de los corderos antiguotestamentarios únicamente cubrían el pecado. Entonces el Señor derramó sangre en 7 diferentes oportunidades de 7 lugares diferentes de su cuerpo, a fin de que a través de esos derramamientos nosotros pudiéramos ir siendo perfeccionados, pudiéramos ir siendo liberados, pudiéramos ir siendo libres de aspectos muy objetivos y muy concisos. Génesis 6:1 dice la Biblia que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice acá, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Pudimos comprender a lo largo de la prédica el día miércoles que la primera área que necesita ser restaurada en medio de la iglesia, en el cuerpo místico del Señor Jesús,
Y es un área que necesita ser sojuzgada. Por eso es que Jesús se tomó el tiempo de dar un derramamiento de sangre para que todos aquellos aspectos que necesiten ser sojuzgados y traídos delante de Dios, los cuales son de índole específicamente sexual. Debemos de entender que la transgresión sexual ocurrió desde, bueno, no únicamente desde el libro de Génesis, sino que preexistencialmente la rebelión de la primera esposa de Adán provocó prácticamente, amado hermano, todo un proceso de rebelión. El trastoque en el libro de Génesis capítulo 2, después de que Adán es colocado en el huerto y es tomada una costilla de él y es extraída su esposa Eva, entendemos que el error que de alguna manera Eva cometió posteriormente, si quiere lo diseccionamos a la luz de la palabra. Uno de los problemas primarios que sufrió Eva fue el hecho de haber sido trastocada por medio del seraf. Debemos de entender que la palabra culebra, que regularmente aparece en el libro de Génesis, en algunas versiones y en el original traducen a la serpiente como sexo masculino. Es decir, en la versión Peshita, gracias hijo, se habla acerca del culebro. Entonces la palabra serpiente en el original, que era un seraf, era masculino. Por eso es que de alguna manera busca esa interacción con Eva, y que en ese proceso Eva es trastocada. Y pues en ese proceso de trastoque algunos eruditos suelen manifestar acerca de la relación promiscua que tuvo Eva con el seraf. Bueno, ahí vamos a entrar a estudiar otros libros en algún otro momento. Entonces este primer derramamiento de sangre que se ejercitó restaura, libera y liberta áreas de tipo sexual. El primer derramamiento de sangre que el Señor Jesús realizó fue el derramamiento a través de la sangre que surgió al octavo día durante el tiempo de su circuncisión. Vemos que la sangre del cordero trae restauración. Los claros ejemplos es Rahab la ramera, que de alguna manera dice la Biblia que no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, Rahab, en su proceso de restauración, viene a ser, valga la redundancia, restaurada. Y vemos cómo los derramamientos de sangre, amado hermano, traen ese proceso de restauración en medio del pueblo de Dios. Vemos también cómo el hijo pródigo, después de haber recibido la herencia, dice la Biblia que había consumido sus bienes, Lucas capítulo 15 versículo 30, con rameras. Entonces, vemos que uno de los problemas más difíciles, no le estoy hablando únicamente a nivel de iglesia, sino que uno de los problemas más difíciles de sojuzgar por parte de la humanidad, por parte del hombre, son las situaciones que tienen que ver con problemas sexuales, aberraciones sexuales, amarres sexuales, amado hermano, problemas, aún en adultos, de masturbación, problemas de pornografía, problemas de infidelidad, problemas, amado hermano, que de alguna manera llevan al hombre a la involución, pero que están directamente ligados a los problemas de índole sexual. Por eso dice la Biblia en Lucas capítulo 2 versículo 21, aquí voy rápido, esto ya lo entregamos en la prédica del miércoles. Lucas 2:21 dice: mire, cuando el bebé tenía 8 días de nacido, Jesús fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús. Este fue el nombre que el ángel dio a María antes de que ella quedara embarazada. Entonces vemos que la sangre del primer derramamiento, que fue la sangre de prepucio, esa sangre tiene una característica especial, habilita una administración especial. Ese derramamiento de sangre del Cristo de la gloria es una administración que debe de ser utilizada para romper ciclos de problemas sexuales. Recordémonos que la sangre tiene beneficios, y uno de los beneficios es romper el ciclo, romper ciclos de maldición en el hombre. Entonces, aquellos que de alguna manera hemos sido traídos, amado hermano, y Dios nos ha permitido ser copartícipes de él en el proceso de la administración de la iglesia, y usted que es pueblo de Dios debe de saber que hay elementos dejados por el Señor, su sangre misma, para poder ir ministrando y rompiendo problemas de tipo sexual. Cuando nosotros oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesús y por la sangre derramada al octavo día de Cristo, yo estoy declarando una liberación
en todo ámbito sexual de una persona que pueda tener afecciones de ese tipo. Entonces, la sangre de la cual nosotros escuchamos que el Cristo de la gloria derramó, no fue únicamente la sangre derramada al momento en el cual fue abofeteado, fue latillado, fue crucificado, sino que ya había habido derramamiento previo. El Señor Jesús se había preocupado de derramar sangre de su prepucio. ¿Con qué fin? Que tú y yo podamos ser libres a través de ese derramamiento de sangre de aquellos problemas que nos puedan conllevar situaciones sexuales en nuestra vida. Aquellos que de alguna manera les ha costado dejar de ver la pornografía y que hasta el día de hoy siguen prendidos en la televisión. Aquellos que de alguna manera tienen problemas de acceso pornográfico a través del teléfono. Aquellas personas que tienen problemas sexuales, amado hermano, que pues no pueden estar con una sola mujer porque no logran encontrar satisfacción, necesitan satisfacción con 3, 4, 5 mujeres. Todo ese tipo de depravación. Recuérdese que el problema principal, dice en la Biblia, de los ángeles caídos fue que tomaron a las hijas de los hombres como sus mujeres. Ellos traían problemas ya en su genética instalados que traían y producían depravación en medio del pueblo. Entonces nosotros necesitamos ser libres, amado hermano, cuando identificamos problemas recurrentes específicamente de sexo. Entonces necesitamos ser ministrados a través, valga la redundancia, del ministro, pastor, apóstol, profeta que cubra mi vida espiritual y permitir que el rociamiento de la sangre de prepucio pueda ser ministrado. Yo sé que suena un poco burdo y un poco fuerte, pero fue esa sangre derramada al 8º día, amado hermano, en el tiempo de la circuncisión, a través de la cual el Cristo de la gloria y a través de ese primer derramamiento nos va a dar victoria a nosotros en el nombre de Jesús, cuando reconocemos que tenemos faltas delante de Dios que van directamente ligadas a problemas sexuales. Entonces, ¿cómo adquiere el pueblo de Dios libertad en aspectos de tipo sexual? A través del primer derramamiento de Cristo Jesús al 8º día, cuando fue circuncidado. Ok, entregamos ese mensaje en el primer mensaje, el día miércoles. Génesis capítulo 3 versículo 17 nos muestra a nosotros el segundo derramamiento de sangre del Cordero de Dios, que tiene un propósito también específico. Y el propósito especial de este derramamiento de sangre de Cordero es para la bendición de la fuente de la provisión, o entiendas el trabajo que nosotros tenemos. Génesis capítulo 3 versículo 17 dice, mire, luego el Señor Dios le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer. Mire qué sujeto era Adán. Ese fue uno de los problemas en huerto. Adán era sujeto a Eva, y dice la Biblia que Eva le tronaba los dedos a Adán. Suena risa, pero cuando nosotros examinamos el contexto de la palabra y dilucidamos cada uno de las palabras en el original, vemos que una de las situaciones de Eva es que Eva era autoritaria. Dice la Biblia: por cuanto obedeciste, mire, a tu mujer y comiste. Es decir, ella había trastocado el fundamento de la provisión. El encargado de dar provisión en casa no es la mujer. El encargado de dar la provisión en casa es el hombre. Pero Eva, dice la Biblia, la Biblia dice que Eva le dio de comer al marido y él obedeció. Ahí había un desorden familiar. Y comiste del árbol que yo les había prohibido. La tierra estará maldita por tu culpa. Tremendo. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Hay mucha economía familiar hoy por hoy en medio de la iglesia que aún opera bajo esta maldición. Usted va a ir entendiendo poco a poco conforme avancemos en esto. La tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo
Por no decir, vas a vivir al día. Por favor, tome nota. Se recuerda que hace como unas 3-4 semanas le hablé acerca de un tema que tengo que entregar a la casa, que se llama sueldo, salario o bendición de Dios. Hoy vamos a entender la dimensión del sueldo. Vamos a tratar de concatenarlo en esto. La tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Del suelo nacerán hierbas y espinas para ti, y tendrás que comer plantas en los campos. Obtendrás tu comida con el arduo sudor de tu frente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí, porque eres y en polvo te convertirás. Entonces hubo un derramamiento, el segundo derramamiento que el Señor Jesús realizó sobre este mundo terreno fue con el propósito especial de bendecir y romper ataduras de maldición para aquellos que aún el día de hoy nos encontramos con un arduo trabajo ganando el pan de cada día, y que muchas veces por falta de entendimiento, porque dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando nosotros entendemos la dimensión de el sueldo, salario y bendición, vemos 3 provisiones diferentes dependiendo en el lugar donde nos encontremos relacionalmente con el Señor. Por eso es que a esta palabra sueldo en el original, amado hermano, es una palabra que desciende de una palabra que significa suelo. Por eso la palabra sueldo suena así, porque la palabra original de donde fue traída es del suelo. Y dice la Biblia en Génesis 3:19 que con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El sueldo se da en la dimensión del atrio. Recuérdese que el pueblo de Atro es un pueblo que aún viene saliendo del proceso del trato del desierto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál es la característica para yo poder saber si lo que hoy estoy obteniendo como producto de trabajo? Porque todo es producto de trabajo. Bueno, esperamos, ¿verdad?, que sea una labor realmente digna en lugar de donde proviene el alimento que en casa tú estás teniendo. Pero lo que tenemos que entender es que cuando se habita en la dimensión del atrio, cuando nuestra economía depende de un sueldo, es una economía que está amarrada a lo terreno natural. Y una de las características, amado hermano, es que nunca alcanza. ¿Por qué? Porque la fuente de la provisión de donde se está obteniendo, estoy hablando en el espíritu, está maldita. Por eso Génesis capítulo 3 versículo 19 había denotado en la palabra que el fruto tenía una característica, que era un fruto de maldición. Génesis capítulo 3 versículo 17 dice, mire, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Entonces, cuando nosotros la fuente de ingreso que tenemos tiene todavía operante una dimensión de maldición sobre ella, una de las características es que el pan que se come en la mesa es un pan que se come con excesivo trabajo. Es decir, que todavía hay una operación de maldición dentro de lo que estamos obteniendo, porque el lugar y la fuente de la provisión es del mundo. Entonces el sueldo todavía está bajo la línea operante de la maldición. Por eso es que necesitamos la ministración
de la sangre del Cordero que liberta, amado hermano, que limpia y lava cualquier condición de maldición y o de pecado que esté operante en medio de la economía del pueblo de Dios. Entonces el Señor Jesús sabía que una de las áreas difíciles para nosotros como seres humanos habría de ser la restauración económica. Lamentablemente, amado hermano, mucho pueblo de Dios, yo recuerdo un dicho de mi abuela, ¿verdad? Que con el tiempo lo fui entendiendo. Decía: esta persona vive a 3 menos cuartillo. Es decir, gana 100, pero necesita para sobrevivir 200. Y lo que gana, lo poco que gana, se le va, no sabe para dónde está yéndose la economía. ¿Por qué? Porque la fuente de donde está viniendo trae maldición y necesita ser limpia, necesita ser restaurada en el nombre del Señor Jesús. El Señor sabía acerca de esa necesidad, y por eso una de las operaciones que el Señor trae sobre la iglesia es quitar la maldición de aquel pueblo que todavía se está alimentando del suelo de la tierra. Pastor, ¿y cómo hago yo para poder quitar esa maldición de sobre mi vida? Porque mire, hermano, yo no sé cuántos de los que hoy estamos acá tenemos un problema. Nos pagan el 15, el 16 nos vamos a pollo. Entonces cuando yo trabajo y llego a fin de mes, y cuando reviso la bolsa lo que tengo son 5 pesos, hermano, eso no es normal. Porque el diseño de Dios para ti, para mí, es que tengamos una vida. ¿En qué dice? Yo he venido a daros una vida, y que la tengan, ¿qué? A 3 menos cuartillo. No, una vida, y una vida en abundancia. Pero si nosotros tenemos una economía fraccionada, amado hermano, somos fieles diezmadores, somos fieles ofrendadores, y a pesar de eso tenemos problemas de tipo económico, es decir, vivimos al día. ¿Cuántos sabemos qué es vivir al día? No le dé vergüenza, hermanos, todos pasamos por ahí. Perdón, el apóstol Pablo decía: en todo y por todo he sido enseñado, en la abundancia y en la escasez. Así como se puede comer un salmón, se puede comer, amado hermano, un machito, ¿verdad? ¿Cuáles son los machitos? Salita, y de tomar un vaso de fresco de masa tan rica, ¿verdad? ¿Cuántos vivimos al día? Porque si el salario, si el sueldo no te está cargando, no te está alcanzando, estamos viviendo al día. Si vivimos al día, es porque hay operación de maldición. Tenemos que examinar. Mire, pastor, yo no sé, yo vivo al día. Lo que sí le quiero decir, pastor, es que yo soy un fiel diezmador y soy un fiel ofrendador. Dice la Biblia que con el diezmo se reprende al devorador, y yo abrí las ventanas de los cielos. Y a pesar de que soy un fiel diezmador y un fiel ofrendador, pastor, vivo a 3 menos cuartillo. Entonces tenemos que entender que aquella economía fraccionada que apenas da para salir es una economía que aún está bajo la dispensación del sueldo, y esa dispensación es una dispensación de atrio. Necesita ser restaurada. Quiero hacerle una pregunta. El Señor decía hoy es una mañana de libertad. ¿Cuántos recordamos acerca de esa palabra? Le puedo hacer una pregunta, honestamente y delante de Dios, porque esta es una oportunidad de liberación. ¿A través de qué? De la sangre del Cordero. ¿Cuántos de los que estamos aquí vivimos al día? Porque si tú vives al día, hoy te tengo una noticia: el Cordero de Dios ha derramado sangre para que tú tengas una vida, y vida en abundancia. Por eso dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si la economía está dañada, quiero decirte que hay sangre de Cordero. ¿Cuál es la característica de una economía de atrio? Es que se vive a través del sueldo. Y cuando se vive a través del sueldo, se vive en una operación. Recuérdese que la palabra sueldo viene de suelo, y cuando en la Biblia habla, en el libro de Génesis, la tierra estaba maldita. Por eso es que Jesús necesitaba derramar sangre para esa restauración en tu vida y en la mía. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 22 versículo 44: y estando en agonía,
oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que transformaban la tierra. Cuando el Señor Jesús derramó sangre sobre la tierra, Lucas capítulo 22 versículo 44, ese derramamiento de sangre era con un propósito: sacar tu economía y mi economía de la dimensión de la maldición. Por eso es que la sangre de Cristo caída a tierra le quita la maldición al trabajo y le quita la maldición a la tierra. Si tú estás, mire, si usted sabe que es un siervo de Dios que ha procurado, porque la Biblia dice procura presentarte delante del Señor como un siervo aprobado, has hecho el esfuerzo, has sido un hombre que ha aprendido doctrina y dices tú: yo he procurado ser fiel delante de Dios con mis diezmos, con mis ofrendas. Porque es importante tocar esos dos aspectos, porque la gente cuando tiene problemas económicos piensa que el problema es diezmar, y no únicamente. Cuando una persona atraviesa problemas económicos, debe de considerar diferentes aspectos en su vida espiritual. Número uno, definitivamente la fidelidad a Dios. Ahí sí se toca el tópico del tema del diezmo y de la ofrenda. Pero ¿qué pasa con aquellos siervos y siervas que son fieles diezmadores y ofrendadores, y a pesar de eso la economía está dañada? Factores pueden haber muchos. No necesariamente es falta de provisión. Segundo factor que yo he encontrado como ministro a lo largo de este tiempo, cuando Dios me ha permitido ministrar hermanos o economía de hermanos, es el entendimiento de cuán bien pueden administrar. Entonces los problemas en una casa pueden ser por falta de fidelidad a Dios, porque cuando no somos fieles delante de Dios, viene la operación de una entidad espiritual llamada el devorador. Eso es un aspecto espiritual. Pero si yo cumplo con todos los parámetros espirituales que en la palabra de Dios están descritos, y aún así sigue viniendo una operación de escasez en medio de mi vida, debo de considerar una segunda alternativa: que yo esté siendo un mal administrador de las ganancias que el Señor está colocando en mi bolsillo. Entonces la provisión de Dios puede ser grande, pero si yo no la sé administrar, esa es una segunda alternativa, seguramente no va a alcanzar. Pues ganamos 3,000 quetzales y nos gusta ir a echar los fines de semana al puerto de a 5,000. Jamás le va a contener a usted la matemática. No sé si me doy a entender. Mire, si usted sabe que es un siervo de Dios que ha procurado, porque la Biblia dice procura presentarte delante del Señor como un siervo aprobado, has hecho el esfuerzo, has sido un hombre que ha aprendido doctrina y dices tú: yo he procurado ser fiel delante de Dios con mis diezmos, con mis ofrendas. Porque es importante tocar esos dos aspectos, porque la gente cuando tiene problemas económicos piensa que el problema es diezmar, y no únicamente. Cuando una persona atraviesa problemas económicos, debe de considerar diferentes aspectos en su vida espiritual. Número uno, definitivamente la fidelidad a Dios. Ahí sí se toca el tópico del tema del diezmo y de la ofrenda. Pero ¿qué pasa con aquellos siervos y siervas que son fieles diezmadores y ofrendadores, y a pesar de eso la economía está dañada? Factores pueden haber muchos.
No necesariamente es falta de provisión. Segundo factor que yo he encontrado como ministro a lo largo de este tiempo, cuando Dios me ha permitido ministrar hermanos o economía de hermanos, es el entendimiento de cuán bien pueden administrar. Entonces los problemas en una casa pueden ser por falta de fidelidad a Dios, porque cuando no somos fieles delante de Dios, viene la operación de una entidad espiritual llamada el devorador. Eso es un aspecto espiritual. Pero si yo cumplo con todos los parámetros espirituales que en la palabra de Dios están descritos, y aún así sigue viniendo una operación de escasez en medio de mi vida, debo de considerar una segunda alternativa: que yo esté siendo un mal administrador de las ganancias que el Señor está colocando en mi bolsillo. Entonces la provisión de Dios puede ser grande, pero si yo no la sé administrar, esa es una segunda alternativa, seguramente no va a alcanzar. Pues ganamos 3,000 quetzales y nos gusta ir a echar los fines de semana al puerto de a 5,000. Jamás le va a contener a usted la matemática. No sé si me doy a entender. Y otra de las cosas que he aprendido a lo largo de la palabra del Señor es que otro de los operantes de maldición es cuando la tierra de donde yo estoy obteniendo el fruto tiene maldición. Y es ahí, en esa línea, donde nosotros necesitamos presentarnos. Mire, en todas estas oportunidades de los 7 derramamientos es importante presentarse delante del ministro pastor o del ministro profeta o apóstol, dependiendo quién cubre el ministerio. Para los hermanos que me ven por la televisión, tienes que presentarte delante de tu autoridad, porque la autoridad, el sacerdote, tiene algo que se llama pedernal. Y el pedernal tiene la capacidad de cortar y de remover toda aquella carnalidad que no va conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando mi economía no está sana, tengo que considerar mi fidelidad. Estoy bien, Señor, delante de ti. Ok, fabuloso. Número 2, soy un buen administrador de las ganancias deshonestas que tú estás colocando. Así le llama la Biblia la riqueza, ganancia deshonesta, es el nombre que le coloca. Si yo tengo lo que tú me das en provisión, Señor, y no me alcanza aún, quiere decir que algo está sucediendo en el entorno, amado hermano. Porque Dios no te trajo a ti, amado hermano, para subyugarte. Dios no te trajo a ti para maltratarte. Dice la Biblia que Él no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Si Él te trajo hasta aquí es a poseer la tierra que Él te dio. Pues, ¿cómo yo sé que mi hogar está subsistiendo a través de un sueldo? Eso cambia en la dispensación del lugar santo. Ese sueldo se constituye en salario, porque cambia la dimensión y las cualidades y las características son diferentes. Pero retomando el tema acerca de la maldición operante en medio de mucha economía en la casa de Dios, una de las cosas que necesitamos es el rociamiento de la sangre del Cordero de Dios, que dice la Biblia, descrito en el libro de Lucas, que cuando Él estaba en agonía y en tiempo de oración y de mucho fervor, Él derramó sangre sobre el suelo. ¿Para qué? Para santificar la tierra y bendecirla, y que dejara de ser, amado hermano, una fuente de alimento que trajera maldición sobre la vida de los hijos del rey. Entonces, el segundo derramamiento de sangre ocurre cuando el Señor derrama gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Por qué era necesario que cayeran sobre la tierra? Porque ya en el libro de Génesis la tierra estaba maldita y necesitaba ser raída y quitada esa maldición. Entonces, cuando uno, hermano, trabaja, se esfuerza, mire, yo conozco personas que trabajan mañana, tarde, noche, madrugadas, fines de semana, y cuando usted les pregunta, ¿y cómo te está yendo económicamente? Mal. Y uno dice, Señor, pero si yo soy testigo que trabaja de las 6 de la mañana a las 9 de la noche todos los días, los fines de semana no para y sale a hacer ventas a donde puede. Y a pesar de eso, yo no sé cuántos nos identificamos con esto, pero hoy te quiero decir que hay sangre de cordero derramada. Lo que tenemos que hacer es tomarla, apropiarnos de esa promesa y declarar la sangre como
como gruesa gota derramada sobre el suelo, para que la bendición del Padre de la gloria venga a través de la fuente de provisión llamado trabajo, el cual el trabajo es una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Pero el trabajo que produce, qué rico, hermano, es ganar usted, no sé, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 quetzales, 20,000, póngale el número que usted quiera, y que después de que hace la cuenta le queda más de la mitad. Bien, ¿a cuánto nos queda más de la mitad del salario disponible para los gustitos mensuales? Pastor, ¿qué está hablando si estamos en medio de una economía fraccionada en el mundo? Tú y yo no somos del mundo, estamos pero no somos. Y te recuerdo que sobre ti, iglesia, hay operante una unción, que es la unción de José. Y la unción de José es aquella que mientras todo Egipto tenía hambre, ellos tenían en abundancia. Qué rico es llegar a fin de mes y decir uno, bueno, me sobró el 30% del salario, me sobró la mitad del salario. ¿A dónde me voy? Lo voy a guardar, voy a abonar. No, ya pagó la casa, ya pagó el carro, ya pagó las cuentas de teléfono, comida, colegios. Primeramente, como es un siervo de Dios, colocó su diezmo y su ofrenda delante del rey. Esa es una de las llaves. Y después de salir de todo, dice, Saulito, aquí tengo la mitad del salario. ¿A cuánto nos gustaría vivir así? Hay sangre derramada de Cordero de Dios perfecta para sanar tu economía. Ahora entiendo por qué el Señor nos trae por este lado y esta dispensación. Entonces el primer derramamiento santifica la sexualidad del hombre, porque es una de las áreas más difíciles de subyugar en el hombre. Y en la mujer, cuando hablo de hombre, estoy hablando de género. Es tan difícil para el varón como para la varona la sujeción en esa línea. Por eso es que se necesitaba un derramamiento específico para la santificación de la sexualidad. ¿Dónde? A través de la sangre derramada por el prepucio del Cristo de la gloria al octavo día. Mire, cuando uno va, mire, 3 áreas difíciles para el hombre de administrar: la sexualidad, difícil de sujetar, no imposible. Difícil, dice la Biblia que el Cristo de la gloria fue sujeto a todas esas pasiones y las venció. Número 2, la economía. Difícil de administrar, amado hermano. No imposible, pero necesita tener la bendición de Dios para que fluya en el orden de Dios. Y número 3, la sujeción. Yo he encontrado 3 aspectos bien difíciles de administrar en la vida de la mayoría de los seres humanos, que Dios me ha permitido interactuar con ellos a través del ministerio. Y otra que es cardíaca, que es la autoridad. ¿Quiere usted saber cómo es una persona? ¿Quiere saber usted cómo es la persona que anda siempre con usted y tan lindo el pastor y tan bello? Y pastor, qué buen tema, mire qué lindo, qué rema, gloria a Dios, y que te venga la Biblia. ¿Quiere saber cómo es esa persona? Dele autoridad. Si quiero conocerte, te voy a dar toda la autoridad en el área de la alabanza. Es cuestión de un mes para que te desdibujes si no has sido formado correctamente. Entonces, la economía dañada necesita una fuente de bendición y una fuente de purificación. Y eso viene a través de la sangre derramada por el Cordero en la tierra, porque la tierra es la fuente de la alimentación. Es decir, es lo que Dios nos da para que obtengamos el rédito del día a día. Entonces tenemos que examinar, hermano, mire, 3 consejos pastorales. Si nuestra economía el día de hoy está dañada. Número 1, considere su fidelidad a Dios. ¿Cómo? Soy un fiel diezmador y un fiel ofrendador. ¿Plana pasada o plana no pasada? Si tiene el chequecito, la palomita de ok, avancemos. Si no está en ok, sino que está con cruz, ahí se quedó Calavera y Camposanto. Pero si soy fiel delante de Dios y a pesar de eso tengo problemas en mi economía, considere el segundo factor: es un mal administrador. Dios le está enviando provisión y usted no sabe administrar
las ganancias que Dios le está permitiendo tener en su bolsillo. ¿Qué necesita? Consejería, para que le enseñen a administrar correctamente las ganancias del reino. Ahora entendí otra dispensación. Si soy fiel con Dios, si soy un correcto administrador de las ganancias, y a pesar de eso tengo problemas, quiere decir que lo que estoy trayendo a casa no es salario ni bendición, es sueldo. ¿Por qué? Porque sobre el sueldo opera la maldición. ¿Cuál maldición, pastor? La escasez. Tú fuiste diseñado, amado hermano, no para vivir al día, porque el Señor dice que vino a darte una vida y vida en abundancia. Perdón, nadie vive una vida en abundancia con hambre en el estómago. Esa es la dimensión de los hijos de Dios. Un hijo de Dios no fue destinado para vivir en la pobreza. Si no, pregúntele al rey Salomón, si no, pregúntele al rey David. Es como hago, pastor, mi economía no está bien. Soy fiel. Usted sabe, usted mira pasar los sobres, pastor, sabe que yo soy fiel. Sí. Administrador, pastor, yo ya pasé a consejería con usted y usted me hizo el favor y estructuramos mi presupuesto. Y el presupuesto quedó para quedar en azul. Y todavía me sobraba el 10% de mi salario, pastor. Yo me recuerdo que usted me dijo, pues, gloria a Dios. ¿Sigues teniendo problemas? Sí. Ok. Entonces aquí tenemos que examinar la fuente. Vámonos de regreso. Porque quiere decir que el lugar de donde está viniendo tu provisión es del suelo. Aún no es salario, porque no ha sido salado. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, para que la economía de un hijo de Dios fiel, buen administrador, probo delante de Dios, pero sigue teniendo problemas, tiene que considerar la fuente de dónde está viniendo esa provisión. Porque hay 3 dimensiones para que esa bendición llegue a mi vida: la dimensión del atrio, sueldo; la dimensión del lugar santo, salario. Aquí el ingreso ya fue salado. Recuérdese que la sal era la tipificación de una economía. ¿Cómo se administraba la economía en Medio Oriente en el Antiguo Testamento? ¿Con qué se pagaba? ¿Cuál era la moneda en curso? La sal. Pero regresemos al sueldo. Yo quisiera pedirle al hermano del teclado si puede venir aquí, porque necesito ministrar esto. Porque hay mucha economía dañada el día de hoy, que está viviendo rasurada al día. Y es porque la fuente de la provisión no es la que Dios espera para ti. Necesitamos aplicar un derramamiento de sangre sobre tu economía. Pedirle al Padre de la Gloria en el Espíritu que el derramamiento de sangre que fue ejercitado cuando Él estaba en el huerto, que ese derramamiento vino en el huerto, cuando dice la Biblia que Él oraba con fervor, y la sangre que cayó de su cabeza, amado hermano, en calidad de sudor, tenían un propósito: limpiar nuestra economía, limpiar el suelo que tipifica la fuente de la provisión, de donde Dios envía el alimento para nuestras familias. Entonces quiero preguntarte en el nombre del Señor, ponte de pie por favor en esta mañana. Mire, hermano, quisiera lanzar esta pregunta por favor en el nombre del Señor Jesús. La palabra decía hoy que era un tiempo de libertad.
Pero recuerdo que venía una instrucción previa. Tienes que obedecer lo que yo te mando a hacer. No sé cuántos recordamos eso. Si tú eres un hombre y una mujer fiel delante de Dios, que has estado administrando correctamente tu economía, basado en tu entendimiento, y aún así, en tu negocio, en tu economía familiar, sigue dañado tu ingreso. Tú recibes tu quincena y a los 2 días ya no tienes un centavo, apenas guardaste para el pasaje. Guardé la camioneta y los almuerzos de los próximos 10 días más o menos, entre quincena y quincena, 10 días hábiles, 5 y 5, 2 semanas. Guardé, pastor, vamos a ver, me gasto 5 quetzales diarios de camioneta por 20 días, son 100, y me gasto 20 de almuerzo. No sé, estoy hablando cosas que tal vez ni siquiera hagan sentido matemáticamente, perdón. 20 son 25 diarios por 20 días, son 500 quetzales. Ok, aquí están los 500 quetzales. Señor, esto es tuyo. Aquí está lo de la luz, el agua, el teléfono, la letra de la casa, la gasolina no, porque ya apartó, ¿verdad? Ok, ¿cuánto me quedó? Claro, 5 pesos otra vez, y apenas es 17. Vivir así es feo, hermano. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Y no te estoy predicando doctrina de prosperidad. Quiero ser claro. No nos apegamos a la doctrina de la prosperidad. Pero la Biblia dice que nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. Y también es conocido como Padre de misericordias. Si ha costado que tu economía despunte, ¿qué te parece si hoy proféticamente rociamos la sangre del Cordero de Dios? Espiritualmente hablando, pues evidentemente no vamos a traer sangre ni nada. Estoy hablando en el espíritu, los hombres y mujeres espirituales en esta casa. Si tú sabes que tu economía está atravesando la dimensión del sueldo, acecho y desecho por todos lados y no levanta, quiero recordarte que la Biblia nos enseña de un derramamiento de sangre específico para santificar la tierra. Considera que sea la tierra de donde hoy estás obteniendo esos ingresos que posiblemente esté operando en maldición. Y por eso el fruto que estás obteniendo es un fruto llamado sueldo, que es de la dimensión del atrio. Y el sueldo proviene del suelo. Y una de las características bajo las cuales puede operar el suelo o la tierra es bajo maldición. Si tú deseas y anhelas en esta mañana que juntos clamemos por el rociamiento de la sangre del Cordero de Dios, no la sangre de prepucio, esa fue para santificación. Si hay problemas de índole sexual, ven también y dile: Señor, hoy me apego al derramamiento de sangre del Cordero, y hoy declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo sexual huye por la poderosa sangre del Cordero de Dios cuando fue derramada al 8º día específico. Viene el proceso de la limpieza, porque la sangre del Cordero de Dios lava y limpia. Eso dice la Biblia. Por eso teníamos que entender: la sangre en el antiguo cubre, tapa. La sangre del Cordero no tapa, lava, limpia y purifica. Si tu economía ha estado dañada, yo no te estoy ofreciendo casa, carros, sueldos, puntos. Lo que te estoy diciendo, hermano, si tu economía está dañada, hay un rociamiento de sangre que purifica la tierra, que purifica el suelo. ¿Cuántos anhelamos que nuestra tierra, nuestro suelo, sea lavado con sangre del Cordero? Considera que esa condición de vivir día a día
2 días después de la quincena ya no hay ni un len. Y todavía peor, aquí la cosa se pone neurálgica. Porque en ese tipo de operaciones, amado hermano, cuando viene a atacar una entidad espiritual, devorador, el acreedor, todas esas entidades que operan sobre la economía, y uno dice: no, prefiero que mis hijos coman y hay otro día le doy el diezmo a la iglesia, pero hoy que coman mis hijos. Y empieza el proceso de involución y aterriza la economía. Iglesia, Cristo Jesús derramó gruesas gotas de sangre para santificar nuestro suelo, nuestra tierra, la fuente de nuestra provisión, en el entendido que vivo en la dimensión del atrio económico. ¿Cómo yo sé que vivo en una dimensión de atrio económico? Pastor, no me alcanza para nada. Es más, ya debo los próximos 3 salarios. Tuve necesidad, presté equivocadamente, y ahora, pastor, el 80% de mi salario se va en pagar la deuda, o me llegan a traer los colombianos. Usted sabe de qué le hablo, y la gente de la televisión también sabe. Son verdades escondidas, ¿verdad? Pero quiero decirte que Jesús murió en la cruz y derramó sangre de su frente. Con el sudor de tu frente comerás, le dijeron aquellos. Y el Señor dijo: no, con el sudor de mi frente voy a santificar tu tierra. ¡Pau! Si tu economía está dañada, permíteme orar por ti, y en el Espíritu derramar esa sangre que el Cordero derramó en el huerto y que depositó en la tierra, para que nuestra economía fuera sana delante de Él. La sangre lava, limpia, perfecciona, hermano, restaura, restablece, reivindica. Mire, la sangre es de Cordero perfecto, de Cordero de Dios. Si hay alguien que hoy esté atravesando un tiempo de escasez difícil, o que se empiece a vislumbrar en el futuro que la escasez viene galopante, hoy vamos a clamar a la sangre del Cordero en nuestras economías. El altar del Señor está abierto, y si hay alguien necesitado hoy, ven acá y rociemos la sangre del Cordero sobre tu tierra, para que nuestra economía sea sanada en el nombre de Jesús. Ven adelante, mire, que no le dé pena, que no le dé vergüenza. Ay, la iglesia va a saber que estoy pasando problemas económicos. También los pasó el apóstol Pablo. Todos hemos atravesado el valle de sombra económico, hermano. Todos. Así que si tu economía está dañada hoy, en el nombre de Jesús, tu oración es: Señor, hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, que derrames gruesas gotas de sangre sobre mi tierra, para que sea santificada la fuente de la provisión. Hoy rompemos todo ataque del enemigo, y con la sangre del Cordero de Dios rompemos todo ciclo de maldición ancestral. Hoy rompo en el nombre de Jesús, y por las poderosas y gruesas gotas de sangre de Cordero, hoy rompo toda maldición sobre tu vida económica, y te saco en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús te digo: levántate y sal de la dispensación del atrio y movilízate a la del lugar santo en el nombre de Jesús. Dile: Señor, por favor, derrama de tu sangre sobre mi tierra.
Pídelo con tus labios. Esto no lo va a pedir tu pastor. Dile: Señor, derrama de tu sangre sobre mi tierra. Ya me cansé de vivir al día, Señor. Esta no es la vida de un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Hermano, el Señor no te quiere a ti al día. Él te quiere viviendo en la dispensación de la abundancia. Yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Tampoco que tu corazón divague en pos de las riquezas. Esas no te llevan a ningún lado. Dile: Señor, sé justo como tú lo eres, mi Rey, y permíteme darle una vida justa a mi familia, a mis hijos. Hoy apelo, dile ahí donde estás, hoy apelo a tu sangre carmesí. Hoy apelo a la sangre de Cordero Perfecto. Hoy apelo a esa sangre derramada, Señor, en el huerto, y que como gruesa gota de sangre cayó para santificar la tierra. Hoy te pido que rocíes de tu sangre en mi tierra, Señor Jesús, por favor. Dile: habla, habla, habla. Dile al Señor, declara en el nombre de Jesús. Es la fe, pues, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Hoy hablamos sanidad financiera. Hoy hablamos sanidad de tierra. Hoy abandonamos la dimensión del sueldo para avanzar a lo más grande en el Señor. Tú no fuiste diseñado para vivir al día. Señor dice que tú fuiste diseñado para tener vida en abundancia. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.